Bienvenidos una noche más al cruce donde la historia y la fantasía chocan. Esto es Historias tras las sombras. Si el martes investigamos lo que la evidencia nos obliga, hoy, viernes, abrimos las puertas a lo que el alma japonesa teme y venera. Hoy inauguramos nuestro segmento más esotérico, Viernes de Yokai. La palabra yokai se traduce a menudo como demonio o fantasma, pero es mucho más rica. Es la manifestación de lo extraño, lo inexplicable. No son simples monstruos, son el alma de la naturaleza, la encarnación de la moralidad y el eco de los miedos ancestrales. Hoy confrontaremos a dos de los más influyentes y complejos. Uno vive en el agua, la fuente de la vida y de la muerte, y otro habita en el bosque, el mensajero entre lo divino y lo terrenal. Prepárense para escuchar sobre el temido Kappa y la asombrosa Kitsune. Suban el volumen porque hoy la verdad se esconde en la leyenda. La historia del primer terror nos lleva a las orillas fangosas de los ríos, donde el musgo huele a pescado y la humedad pesa como una lápida. Aquí, en la sombra verde de los cañaverales, espera el Kappa, o traducido, el niño de río. Pero déjenme decirles algo, llamarlo niño es un insulto a la inocencia. Esta criatura es la personificación del miedo ancestral al ahogamiento. Un depredador que se sienta en la fina línea entre la fauna y la pesadilla. Su existencia no es una invención moderna, aunque su leyenda se disparó en el periodo Edo, que duró de 1603 a 1868, cuando los artistas llenaron los pergaminos con su grotesca silueta. Los primeros registros de un espíritu acuático que debía ser aniquilado se encuentra en el mismísimo Nihon Shoki del siglo VIII. Desde entonces, el Kappa ha evolucionado, siempre con los mismos rasgos. Imaginen un reptil viscoso del tamaño de un niño, con la espalda cubierta por un caparazón escamoso y la piel de un verde enfermizo. Huelen a pescado muerto y su voz es un graznido de pato. Pero su rasgo más crucial, el punto débil y la fuente de su fortaleza sobrehumana, es la cavidad en su cráneo, el Sara, una cúpula de calva rodeada de pelo que debe estar permanentemente llena de agua. Esa es su batería, su alma líquida. Si esa agua se derrama, se seca o se evapora, el Kappa queda tan indefenso como un pez fuera de su elemento. ¿Y qué busca esta cosa? No solo la muerte. No. Su objetivo es más retorcido. El Kappa tiene una obsesión macabra con el Shirikodama, esa esfera mitológica que, según la creencia japonesa, reside dentro del cuerpo y concentra la vitalidad de la persona. Se creía que el robo de esta esfera es la razón ritual detrás de los ataques. Por eso, las víctimas encontradas flotando en el agua eran a menudo inexplicablemente drenadas de su fuerza. En tono, una región saturada de folclore, los incidentes Kappa
eran tan frecuentes que la desaparición de un niño o de un caballo se asumía como trabajo del río. Se ha llegado a documentar que los granjeros, por temor, lanzaban pepinos, la golosina favorita del Capa, escritos con los nombres de sus hijos al agua, como un oscuro ritual de protección. Y aquí viene la parte clave. El Capa es adicto al zumo y es esclavo de las normas sociales. Si tienen la mala fortuna de encontrarse con uno, la única oportunidad es la cortesía. Si logran, en medio del pánico, hacerle una profunda reverencia, el Capa, por su estricto código social, se verá obligado a devolverla. Al inclinar su cabeza, el agua del Sara se vaciará. En ese momento ya no es un monstruo, es un ser impotente. De hecho, el folclore nos cuenta que el humano puede incluso negociar con un Capa. Existe la leyenda del granjero que logró cortar el brazo de uno de estos demonios acuáticos. El Capa suplicó por su brazo, no solo prometiendo dejar de atormentar la aldea, sino revelando secretos de la medicina tradicional, especialmente sobre la curación de huesos. Una criatura capaz de la maldad más pura, limitada por un código de honor. Esa es la naturaleza del yokai. De la oscuridad primaria del agua, ascendemos a la luz ambigua de la deidad. Hablemos de la Kitsenu. Si el Capa es el miedo animal, el Kitsenu es el miedo a la astucia, a la manipulación. El zorro es el animal totémico de Inari Okami, la deidad de la cosecha y la prosperidad. El Kitsenu es su mensajero y guardián. Por lo tanto, el Kitsenu tiene un pie en lo divino, en la benevolencia, pero el otro está plantado firmemente en el pantano de la astucia. Su poder no es un regalo, es una recompensa. Un zorro común debe vivir al menos 100 años para obtener su primera cola y la habilidad de transformarse. El poder se mide de forma aterradora y es por el número de colas. La máxima aspiración es el Kyubi no Kitsenu o zorro de 9 colas. 1000 años de vida se necesitan y una sabiduría que se acerca a la de los dioses. En este punto, su pelaje se vuelve blanco o dorado y su capacidad de ilusión, de leer la mente e incluso de modular el espacio-tiempo es casi ilimitado. Estos zorros inmortales también poseen la Hoshi no Tama, o la esfera estelar, una joya que contiene el ápice de su magia. Robarla es obtener el control absoluto sobre la criatura. El Henge, la transformación, es su herramienta favorita. El Kitsenu se convierte casi siempre en una mujer de belleza devastadora, usándola para obtener conocimiento, fortuna o simplemente para gastar una broma. Aquí encontramos la dicotomía: los Senko, zorros buenos,
y a los yako, zorros de campo. Los senko son celestiales y traen buena fortuna. Son protectores. Los yako son los traviesos, los maliciosos, que utilizan sus ilusiones para confundir a los viajeros o para sembrar la locura. Y esta locura no es metafórica. El folclore documenta el fenómeno del Kitsenutsuki, la posesión por zorro, durante el periodo Meiji, que duró de 1868 a 1912. Esta era una condición psiquiátrica reconocida. Personas, abrumadoramente mujeres, de repente cambiaban, hablaban con voz extraña, exigían tofu frito y su personalidad se desintegraba. Se tienen registros históricos de familias que se arruinaron pagando exorcistas o de comunidades que optaron por la segregación social o actos de violencia. Todo esto para purificar a la víctima por el temor a que la desgracia se extendiera. Sin embargo, son capaces de amar. La leyenda de Kusunoha narra el matrimonio de una kitsenu con un humano, una unión feliz, con hijos, que termina en tragedia. Cuando su identidad es revelada, ella huye, dejando un poema de despedida, pero jurando protección sobre la estirpe familiar. Incluso el engaño del zorro está imbuido de una tristeza profunda. Si se encuentra con una mujer que parece demasiado perfecta, recuerden, la kitsenu tiene dos debilidades cruciales. Una es el perro, su enemigo natural, que puede ver a través de su disfraz. La otra, si se asusta o se emborracha, su disfraz puede fallar y la cola, ese medidor de poder, puede asomarse por debajo del kimono. El kappa y la kitsenu nos ofrecen un panorama completo del mundo yokai. Criaturas de profundas contradicciones, con grandes dones y debilidades fatales, y cuya naturaleza se moldea por nuestra interacción con ellos. Hemos espiado las aguas mortales del kappa y honrado la astucia milenaria de la kitsenu. Las historias de desapariciones y posesiones demuestran que estos seres eran tomados con la más seria de las gravedades en la historia de Japón. Nuestro recorrido por el folclore japonés apenas comienza. Para el próximo viernes de Yokai, profundizaremos en el concepto de la venganza eterna. ¿Prefieren que analicemos a los trágicos y resentidos yurei, los fantasmas japoneses ligados a un lugar o una cosa, o a los tsukumogami, esos objetos cotidianos que tras 100 años cobran vida con rencor? Síganos en nuestras redes sociales para votar y contarnos qué yokai les produce más escalofrío. Gracias por sintonizar Historias tras las sombras. Que su fin de semana sea tranquilo y que no tengan que inclinarse ante ninguna criatura extraña.